Ay, pues más bien gracias a Dios por el privilegio, amén, porque esto sí no es cualquier cosa, créame. Y me decía una amiga hoy que ella me llamó y yo decía, yo necesito que alguien ore por mí. Decía, Cris, ora por mí. Se lo estoy haciendo, por eso te escribí. Y de verdad el propósito por el cual yo deseo que el Señor me use es para la gloria de su nombre, amén. Muy bien, pues sí, soy esposa de un siervo de Dios. Ese es uno de mis privilegios en esta tierra. Tengo 2 siervitas del Señor también, medio rebeldes, pero como muchas, ¿verdad? De 17 y 16 años, Graciela y Miriam. Solamente tuvimos 2 niñas, pero con esas, ¿verdad? Las que somos mamás sabemos. Y para poder servir al Señor también se requiere tiempo, se requiere de compromiso, amén. Y es de valientes. Y aquí se empieza. Cuando dijiste sí, quiero ir a aprender y a escuchar la palabra del Señor, amén. Muy bien, pues yo conozco y he podido disfrutar desde pequeña de la palabra de Dios, del amor de Dios. Crecí en un hogar donde a los 5 años mi papá conoció el evangelio y ahora pues como esposa mi papá es pastor y como esposa de pastor veo la grande responsabilidad de llevar el nombre del Señor en nuestras vidas y poderlo mostrar y manifestar de verdad, no solamente como un apellido o un eslogan y decir que somos cristianas, sino de verdad manifestar que somos hijas de Dios y que se pueda ver, amén. Bien, nuestro tema es hermoso. ¿Es cuál? Tocando tu corazón. Aunque les he de confesar que me fue muy difícil, porque yo me preguntaba, pues ¿de dónde o para dónde o de aquí para allá o de allá para acá? Yo le preguntaba a Carmelita en una reunión, bueno, tocando tu corazón, ¿quién para quién? ¿Contra quién? Nosotros el Señor el nuestro, y entendí que ambos, ¿sí? Porque para Dios, en un instante, si Él quiere, Él toca nuestro corazón. Pero yo estar completamente segura si mi vida está tocando el corazón de Dios, no es fácil. Hay muchas maneras en las que Dios puede tocar el corazón de alguien conforme a las circunstancias que vive, su entorno, porque nos conoce perfectamente, Él nos mira y sabe en qué áreas somos vulnerables como para que Él pueda tocar nuestro corazón y sensibilizarnos a su poder, sensibilizarnos a su llamado, a su hermosa y dulce voz. Y en primera instancia yo pensé, bueno, pues para yo poder tocar necesito acercarme, ¿cierto? Ahorita hubo un ejercicio que hizo Carmelita y me ayudó para la introducción, porque tuvimos que movernos para acercarnos. Y cuando tú quieres tocar a alguien, o sea, mi esposo y yo para tocarnos necesitamos acercarnos, ¿cierto? Digo, a mí no me gusta decir estamos cerca y que él esté ahí en la oficina y yo acá. No, me gusta tocarlo, ¿sí? Porque para sentirle, ¿cierto? Entonces es necesario que, ¿qué palabra usé? Acercarnos, el acercamiento. Aunque déjeme decirle que el experto en acercamientos es Dios, porque Él se acercó primero a nosotros y Él también es el experto en dar, ¿cierto? Nos ha dado a su Hijo Jesucristo para mostrarnos quién es Él. Voy a pedirles que me acompañen a la lectura de este día. Voy a compartir acerca de la fe de la mujer sirofenicia o la mujer cananea, y está en 2 libros, en Marcos y en Mateo. Primero vamos a leer en Mateo capítulo 7, quien traiga su Biblia, quien la pueda compartir con su compañera, o allí hay, ¿verdad?, en las pantallas. Marcos 7, capítulo 24 al 30. Y le pido que levante su voz y leamos juntas, ¿está bien? Para que se me quite más el chivio, para oír otra voz. Muy bien, dice la palabra del Señor. Levantándose de allí, ¿está bien ahí, Reina Valera? Marcos 7, 24. Acá está. Marcos 7, 24. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa
comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bien, el primer versículo nos habla un poco del entorno del lugar en donde estaba el Señor Jesús. Las ciudades de Tiro y de Sidón estaban al noreste de Jerusalén y eran unas ciudades encontradas en lo que hoy conocemos como Siria, ¿sí? Y tiempos antiguos ese lugar se llamaba Canaán. Canaán, un pueblo tremendamente idólatra y por lo mismo apartado de Dios, ¿sí? Era un pueblo que aborrecía al pueblo de Israel y el pueblo de Israel tampoco los podía ver. ¿Por qué? Porque ellos hacían todo lo que literalmente Dios aborrece. Había idolatría al más no poder, había hechicerías, había brujería y todos los pecados que se puedan derivar de allí. No conocemos escrituralmente que la Biblia diga exactamente por qué Jesús se movió de su entorno ministerial. Porque Jesús, ¿dónde predicaba al principio? ¿Dónde fue llamado a predicar? En Jerusalén, ¿sí? A los judíos. Y se mueve y se va a un lugar de pecadores, a un lugar donde no conocían al Dios verdadero. Sin embargo, y él quería esconderse. Dice la palabra que él quería tener un tiempo aparte en donde no le abrumara a la gente. Y hay muchas partes en la Biblia donde nos puede hacer volar la imaginación, ¿cierto? Y no es pecado. Que digamos, bueno, esto no está escrito, pero pudo haber pasado así o asado. Y yo digo, quizá el Señor quería un tiempo aparte con sus discípulos, dar una enseñanza especial, un descanso donde no se le abrumara, pero su fama ya había estado siendo extendida. Cuando algo pasa, generalmente las cosas malas son las que más suenan, ¿verdad? Pero en ese tiempo la fama del Señor ya había estado siendo extendida. El versículo 25, ahí en sus Biblias, dice que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esa fue la razón por la que él no pudo esconderse. Alguien le buscó. Esta mujer, que se le nombra de Cananea o Sirofenicia, se nombra así para dejar bien en claro que ella no era judía, o sea, no era del pueblo de Dios, y tenemos que pensar en ella, ¿sí? Cómo era su pensamiento, cuál era su cultura, cuál era su forma de ella de vivir en medio de un mundo así, porque eso es lo que le habían enseñado. Cuando llega a sus oídos que se encuentra cerca de ella uno que podía ayudarla en su situación, pues ella corre a su encuentro, se va y se acerca a donde está el Señor. La mujer tenía una necesidad muy grande, ¿cierto? ¿Qué leímos? Que tenía una hija endemoniada, ¿verdad? Una hija totalmente abrumada por un espíritu inmundo. Y aquí vemos que esta mujer no llegó nada más diciendo: voy a enviar una cartita o me voy a acercar a ver si hay despacito y si como que me voltea a ver si pega. No, dice que ella llegó gritando, que ella llegó clamando. ¿Ha escuchado usted alguna vez un clamor? ¿Sí? Despierten, ¿eh? ¿Sí están aquí? Vamos a ir al paralelo que está en Mateo capítulo 15, ahí atrásito, luego, para ver cómo dice allí. 15, versículo 22, por favor. Sí, ese. Dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, ¿podemos decirlo todas? Señor, hijo de David. Otra vez, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Las palabras Señor, hijo de David, no tenían por qué ser comunes en la boca de una mujer sirofenicia, de una cananea, de una idólatra. Eran comunes entre las judías. Hijo de David, ellas estaban enseñadas desde chiquitas a que un día vendría el Mesías, ¿sí? El hijo de David. ¿Cómo es que una mujer idólatra que no adoraba al único Dios verdadero, ni tiene enseñanzas como el pueblo de Israel, puede lanzar un clamor así? Yo creo que por la necesidad, porque en la necesidad fluye la fe, ¿cierto? Cuando tú tienes necesidad, tienes una necesidad, un problema, algo apremiante, te surge la fe por algo. Las que somos hijas de Dios, pues confiamos en Él y necesitamos que nuestra fe
crezca. Y le pedimos porque el Señor dice así: aún si te falta fe, pídemela, yo te la daré y sin reproche. Entonces esta mujer aquí experimentó algo diferente, algo especial, porque para creer en ídolos no se ocupa fe, se ocupa estar ciego y ya. Pero ella en esta ocasión necesitaba fe para creer en el Hijo de Dios. Cuando ella declara estas palabras, se expone a una fe verdadera. Jesús es el que vino a su lugar de ella, ¿cierto? Él es el que se acercó. Y escuchando de él, ella salió a acercársele porque creyó de lo que él se decía. ¿Cuántas han creído sin ver en lo que de él se dice? Levanten sus manos. ¿A cuántas les ha costado creer sin ver de lo que él dice? Sin embargo, en nuestro corazón decimos: yo sí creo que él existe. Yo he sentido el poder de Dios. Pero muchas de las cosas escritas, muchas de las promesas del Señor, nos cuesta trabajo creerlas. ¿Sí o no? Digan la verdad, y más en la necesidad, ¿sí? No sabemos qué tanto conocimiento tenía ella, más bien yo creo que nulo, acerca del Mesías, ¿sí? Del libertador, del sanador. Sin embargo, ella clama: el Señor, dice que tú eres el Señor, el Hijo de David. Y con estas palabras ella estaba diciendo: tú eres el Kurios. Kurios era una palabra griega que significa, o sea, si nos vamos a las raíces y eso, tú eres el soberano, tú eres el de toda la autoridad. Ella le estaba diciendo eso, le estaba declarando con esas palabras: tú eres más que lo que yo hasta ayer conocí, tú estás más allá. Y cuando dice Hijo de David, está diciendo: tú eres el Mesías. Y Mesías, los judíos creían que era el que iba a venir a liberarles y a sanar todas sus heridas. Entonces, en pocas palabras, yo reduje esto en esta porción. Tú eres el Todopoderoso, el de todo poder, y haces lo que bien te parece, pero también eres el que trae sanidad y libertad. Le estaba diciendo: yo sé que tú haces lo que quieres, que tú eres poderoso y que a lo mejor no vas a querer, o no, sí vas a querer. Y viene aquí la fe de decir: tú eres el que trae sanidad y libertad. Y ella se aferró a eso, reconoció que él es el Todopoderoso. Y la otra porción dice: ten ¿qué? Misericordia de mí. ¿Cuántas han necesitado misericordia? ¿Alguna vez le han pedido misericordia a Dios? ¿Pero alguna vez le has pedido misericordia a alguien? ¿Alguien que tú puedas ver? ¿Cuántas han pedido misericordia a alguien? ¿Cómo? Qué difícil y qué diferente. Ella estaba viendo a un hombre, ¿cierto? Ella estaba viendo a un hombre con carne como ella. Y sin embargo, en ese momento ella comprendió que él podía tener misericordia. No se puso orgullosa, sino que se humilló. Este fue un clamor bien tremendo por su necesidad, sí. Y para todas las que somos madres, dice que su hija estaba gravemente atormentada. ¿Cuántas son mamás aquí? Cuando algo le pasa a tus hijos, algo grave, sientes el dolor, ¿cierto? Estás tú también angustiada. Inmediatamente lo de ella o de él se vuelve propio, como mamás. Y sobre todo, bueno, hay unas mamás ya en estos tiempos que, bueno, bien desnaturalizadas. Pero nosotras, las que estamos aquí, no podríamos decir que no sentimos el dolor de un hijo. Algo tremendo es que como madres somos también mentoras, ¿sí? Somos las que guiamos, somos las que desempeñan el papel de enseñar, de dirigir, de estar pendientes de decisiones y de acciones, si son correctas o si son incorrectas, para volver a redirigirlas como mamás. Y lo más seguro es que la influencia de esta mamá y del entorno social haya llevado a su hija a esa condición, porque dice que ella estaba abrumada por un espíritu inmundo que solía soltarse en el ambiente en donde ella había crecido. Lo que todos hacen es lo que la mamá le enseñó. Lo que nos enseñaron en nuestra cultura es lo que la mamá le enseñó. Lo que es costumbre en nuestra familia y la tradición de nuestra nación es lo que la mamá le enseñó, ¿sí? Ahí adoran ídolos, ándele mija, póngase a adorar ídolos. Aquí las muchachas a tal edad esto, usted también. Entonces ella le enseñó a su hija desde pequeña prácticas de una nación pagana.
prácticas de una nación que no tenía a Dios, tupida de ídolos, pero sin el Dios verdadero. Nosotras desde niñas hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Desde que mi mamá hacía así el arrocito hasta otras cosas culturales, o del hogar o de la familia, por tradición, y que muchas veces traen consecuencias de sufrimiento, y que a pesar de que sabemos que están equivocadas, que no son las correctas, que no nos han traído un provecho, las seguimos haciendo. ¿Cierto o no? Por tradición, por costumbre. Entonces, las mantenemos, qué triste. Muy probablemente también esta mujer se sentía culpable, porque ella no va y dice: ten misericordia de mi hija. Dice: ten misericordia ¿de quién? De mí. De la situación de su hija en la que ella la había inducido, y porque ahora veía cómo era ella atormentada. Estudiando la definición de la palabra inmundo, yo encontré que claramente dice ceremonias lujuriosas demoníacas. ¿Puedes escuchar esto? Qué horrible. Ceremonias lujuriosas demoníacas. De lo que es un diccionario así, de irnos a la raíz de la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque esa era la costumbre de adorar a sus ídolos, con ceremonias básicamente y rituales sexuales. Y todo esto produjo que un demonio la poseyera a ella. Sé que ninguna de nosotras se prestaría a eso, ¿verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. ¿Y si no conocieras al Señor y fuera nuestra cultura? ¿Fuera algo común en la cultura? Porque hay muchas cosas, amigas, que se hacen en nuestra cultura que sí permitimos. Que dices, pues es común, y ya no miras el contraste de lo que a Dios no le agrada, o que muchas otras que no conocen al Señor lo hacen. Ya se me movió esto. Muy bien. Recordemos que un ídolo es todo lo que se incline, a lo que se inclina nuestro corazón y que tome el lugar del Señor. Entonces esta mujer viene clamando. ¿Cómo venía? Clamando. La palabra clamor es como, no es como, creo que literalmente dice graznar. ¿Han escuchado graznar a un ave? ¿Y qué tal? Hacen un escándalo, y más si se sienten agredidas, si se sienten que están siendo, ¿cómo se dice? Que las se están exponiendo al peligro, que viene alguien a quererlas dañar. Sí, ¿no? Los patos, los gansos hacen muchísimo escándalo. Entonces, imagínense, esta mujer no llegó en silencio, llegó graznando literalmente, por una necesidad. El siguiente versículo, pero ahora del Mateo, allá la hermanita o el hermanito que esté allá, del paralelo de Mateo 15:23. Vamos a ver que, sin embargo, a pesar de que esta mujer llegó haciendo tanto escándalo, la respuesta de Jesús no fue quizás la que ella ya esperaba. Dice: pero Jesús, lo leemos todas por favor, pero Jesús no le respondió palabra. Qué tremendo. ¿Jesús qué? No le respondió palabra. Pues que ella llegó quedito, ¿no? Luego dice: entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotras. ¿Qué pasa si Jesús es amor? ¿Qué pasa si Jesús escucha y quiere escuchar el clamor y la necesidad de los demás? Algunas veces nosotras hemos llegado con necesidad, ¿cierto?, al Señor, y clamamos. Muchas veces hemos derramado ahí nuestra necesidad y pareciera como si Dios no nos escuchara. Y aparte llegan también, no faltaron las voces, ¿verdad?, de los que la querían desanimar. Los discípulos que le dijeron: despídela, que da voces tras nosotros, estamos de vacaciones, venimos de relax contigo. Y ella viene aquí como pato graznando. Pero ella sabía su necesidad, ¿sí? Podemos pensar que los discípulos fueron insensibles, pero no. La palabra ahí de despídela dice que a ella por favor le diera su soltura de libertad de una vez. Es como si le estuviera diciendo: suéltale ya su petición y que se vaya, ¿sí? Para que ya podamos seguir con lo otro. No sé cuántas de aquí alguna vez han sido un tanto egoístas con disfrutar de lo que el Señor nos ha dado,
y no queremos escuchar a lo mejor a nuestras amigas que están graznando. Porque estás tú con tus cosas y tú tienes a Dios y tú estás en paz y tú tienes fe, pero tu amiga está graznando y tú dices, ay, sí, yo voy a orar por ti, pero no dices en este momento voy y oro por ti, porque tú tienes una necesidad. Bueno, el Señor no estaba siendo insensible, Dios es sabio y Él tenía un plan, ¿cierto? Seguimos con el otro versículo, dice el 24, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta respuesta se la dio Él a sus discípulos, no se la dio a ella, se la dio a sus discípulos. Todavía no se dirigía el Señor a ella, hablaba con ellos. La labor principal de Jesús era en su entorno primeramente, ¿sí? Con los judíos primeramente, aunque sabemos que esto solamente era por un orden, porque a todos vino Jesús, amén, si no, no estaríamos aquí. Sí, también Él dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero las voy a traer, oirán mi voz y habrá un pastor y un solo rebaño. Y en ese estamos las que somos hijas de Dios. ¿Cuántas son hijas de Dios? Bien, aquí entramos nosotras. Versículo 25, por favor. Dice, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Una vez más, qué tremendo. Una vez más la mujer se acerca, quizá con un poco de temor, cansada de graznar, ¿verdad? Digo, de gritar. Y después de haber sido ignorada, criticada por los discípulos, viene una vez más. Solo ella sabía la carga que traía y se postra. Ahora no solamente habla, ahora ¿qué pasa? Se acerca más y se inclina hasta el suelo. Postrarse en ese tiempo no crean que era nomás así, como cuando vemos a alguien, un señor viejito y dices, ay, buenas tardes. No, se tiró al suelo. Ese era un símbolo de rendición, de adoración, de volver a reconocer que Jesús es el Señor. Ni el silencio de Jesús ni las palabras de sus discípulos la desalentaron. Ella quería recibir la misericordia y el socorro de Dios, ¿sí? Esta mujer nos enseña mucho de verdad, y a veces pasamos por alto pequeñas cositas de la palabra que nos enseñan tanto. ¿Quién se hubiera retirado ya? ¿Quién no hubiera soportado que desde el principio fue ignorada en una petición? Ahora recordemos que nosotras ahorita pensamos, pues es Dios. No, Él era un hombre que ella acababa de conocer, ¿sí? ¿Quién ya se hubiera retirado cuando no le escucharon? Si a veces vamos a una tienda y no nos atienden pronto y para volver, ¿sí o no? Te salta el orgullo luego dices, y le voy a decir a mis amigas que no vuelvan a esta zapatería porque la muchacha así asado. Lo subimos al Facebook, buenas para eso. Sí, las críticas malas rápido, ¿verdad? Entonces, ¿quién de nosotras hubiera soportado? Muchas de nosotras hemos recibido tanto ya del Señor y conocemos su poder y le decimos, Señor, tú eres mi Dios. Sin embargo, muchas veces no nos humillamos como esta que ni le conocía. ¿O no? Porque humillación requiere tiempo mío. Que hermana, vénganse a la oración. Es que es mi tiempo y es que ¿cómo voy a humillar? Ay, ya llamado, siempre me llaman. ¿Sí? Ay, no, ¿para qué tanto templo? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto buscarle? O otro tipo de humillación, o otro tipo de quebrantamiento, ¿sí? Pero no, ella por la fe ya había reconocido que Él es el soberano y seguía tras de Él. Marcha tras de Él y humillándose delante de Él. La mujer necesitaba que su hija fuera libre y no importaba cuánto tuviese que humillarse. Me gustaría que leyéramos en Salmos algo muy bonito acerca de esto, del quebrantamiento, un versículo pequeño, bueno, son 3, 34:18, Salmos 34:18, y dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva ¿a quiénes? A los contritos de espíritu. Él es el que hace cerca. Él ya sabía que se iba a encontrar allí una mujer muy necesitada y que se iba a quebrantar, porque el Señor es Dios y todo lo sabe, amén. El 145:18, Salmos, esgrima, 145:18 y 19, dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, pero ¿cómo?
De veras, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y les salvará. Amén. Digan ese amén con esperanza. Y esta vez, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Vamos a ver el siguiente versículo, Mateo 15:26. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mateo 15:26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Santo Dios. Ignorada, criticada y ahora la asimilan a un perro. ¿Cómo ven? ¿Tú permanecerías allí? Ay, Señor. ¿Qué nos responderían? Es que, ¿cómo responderíamos si nos dijeran así? Si nos dijeran, lo que pides no es para ti. Si Dios te dijera a ti, lo que pides no es para ti, no está a tu alcance, no te lo mereces. Y es una necesidad apremiante. No sé cuál sea la tuya o cuál ha sido la tuya o qué vendrá, hermana. En otras porciones bíblicas se usa la palabra, aquí le dice como más bonito, ¿verdad? Dice perrillos. ¿Por qué? Porque realmente está usando un derivado y es como el perrito que tenemos en la casa, sí, porque una cosa es el perro ese sarnoso que está ahí en la esquina de la calle y otra cosa es el mi lindo Bobby o mi lindo Toby o no sé cómo le pongan, que está ahí en mi casa, que a veces hasta la cama lo suben, que está mal. Pero allí le decían, el Señor le estaba diciendo a ella, no es lícito que yo quite el pan, mi bendición, mi porción para mis hijos, y se los dé a los perrillos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué asimilaban a los judíos a los gentiles como perrillos? Pues porque ellos vivían tristemente con prácticas sucias, ¿sí? Así que debemos de comportarnos no como ni perros, ni perrillos, ni nada de eso. En esta ocasión parecería, ¿verdad?, que suaviza la ofensa, pero no. Al fin es una palabra dura, ¿sí? Le está lanzando una palabra dura. Pero ella, en vez de que se apagara la luz de su esperanza, se le prendió el foco. Fue una mujer astuta, fue una mujer lista, fue una mujer que rápido pensó, por la misericordia de Dios, porque ya la tenía en su mirada, ¿sí? Y ella comienza rápido a dar una respuesta nueva de fe. ¿Y qué dice Mateo 15:27? Todas juntas. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la... Ay, Señor. Ella está reconociendo su condición de que no es hija, pero dice: tengo necesidad. ¿Qué respuesta, no? Cierto, Señor, soy como un perrito, con una perrilla. Cierto, Señor. Ya había sido ignorada, criticada, comparada con un animal, pero ella, en vez de ofenderse, se levanta y dice: pero aún, ese aún da esperanza. Pero aún, dice, a ellos les toca algo de la mesa de los hijos. Y tenía fe para creer que un pequeño gesto de misericordia del Señor podía salvarla de su situación, a ella y a su hija. Vamos a ver el siguiente versículo, 28. Otra respuesta de Jesús. ¿Y ahora cómo es? Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Jesús se maravilla, ¿cierto? Ahora, Jesús no se maravillaba más que de dos cosas: de la falta de fe o de la fe. Y esta mujer le sorprendió con mucha fe. Esta mujer agradó su corazón, ¿sí? En el paralelo, en Marcos 7, son el 29 y el 30, dice allí: entonces le dijo: por esta palabra, por lo que tú has dicho, por lo que salió de tu corazón, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en su cama. Acostada en su cama, tranquila. Oh, qué descanso para esta mujer, ¿cierto? Y más si sentía culpa, qué descanso para esta mujer. Ella entendió su posición, les vuelvo a repetir, de hija, pero ahora Jesús le estaba diciendo estas palabras: fue tocado tu corazón al acercarte a mí.
y tocaste mi corazón con tu fe y humildad. Ambas cosas. El Señor dio la oportunidad al acercarse, pero también el corazón de Jesús fue tocado. ¿Sí? Y algo que puedo entender, que fue lo que más me impactó cuando yo volví a leer esta palabra, porque las leemos y las leemos, pero Dios hace cosas nuevas y trae cosas nuevas cuando lees. Es que a esta mujer el Señor le está diciendo: vas a comer pan. ¿Qué le está diciendo? Vas a ser hija. Vas a comer. No le dijo vas a comer migajas. Va a ser como tú quieres. Ella tuvo la oportunidad de salvación, de escuchar y de creer para ser salva. Eso es a lo que fue el Señor a esa región. Eso es lo que hace el Señor cuando se acerca a ti y cuando te da una oportunidad de acercarte a Él. Salvación y que comas de su pan. En el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Qué dice allí? Oh Dios. Dije Salmo 51:17. Muchas veces va a ser necesario que seamos quebrantadas y no nos va a gustar. Algunas han pasado por quebrantamiento. ¿Es a gusto? ¿Se siente cómodo? No, ¿verdad? ¿Algunas han pasado por humillación? No. Pero ahí es donde después de ese lapso sentimos la presencia de Dios bien fuerte. Sentimos que fuimos tocadas por el Señor y que pudimos alcanzar tocarlo a Él. En Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo quiero que el Señor habite en mí, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vuelvo a preguntarte, ¿cuántas hijas de Dios hay aquí? ¿Disfrutas del amor del Padre? Así como se llama aquí la congre, ¿verdad? El amor del Padre, de su delicioso pan de vida. ¿Sí? Disfrutamos de Cristo y de sus palabras porque Él es el pan de vida. Aún de sus amonestaciones, de sus llamadas de atención. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque un hijo tiene el derecho de acercarse al corazón de papi. Yo miro aquí a Danielita. ¿Cuántas conocen a Danielita? Hay una niña que anda por aquí, a veces. Yo miro a Danielita y cómo es su relación con su papá y cómo es el amor de su papá y cómo ella puede acercarse al corazón de su padre y cómo el hermano Chava, el pastor Chava, puede abrir todo su corazón a darle su protección, su amor y todo lo que ella necesita, porque es eso, es hija y él es padre, ¿sí? Y qué bendición para las que estamos en esa condición. Por último, Salmo 73:28. Si lo podemos leer juntas, dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Acércate al Señor cuando tengas una necesidad o cuando no la tengas, para que estés fortalecida para los tiempos difíciles, porque vienen. Pero el Señor siempre está allí en su misericordia. Acércate a los que creen como tú, acércate a los que piensan como tú, a los que sienten como tú, ¿sí? Para crecer juntos en el amor del Padre. Y gracias a Dios por esta oportunidad, por esta bendición de haber podido compartirles algo, la primera enseñanza, y yo sé que Dios tiene algo más todavía para nosotros y más, porque viniste con esa disposición. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Padre, yo te doy gracias por esta reunión, por estas mujeres, Señor. Gracias porque tú siempre nos enseñas algo. Gracias porque si está escrita la figura de esta mujer, Señor, y su historia es para mostrarnos que debe de crecer nuestra fe. Debe de crecer el deseo de acercamiento hacia ti, de poder tocarte, Señor, y tocar tu corazón y tener una relación personal contigo siempre. Gracias por esta oportunidad y por todo lo que aún nos vas a dar. Bendice este tiempo, Señor, aún más. Y gracias, Dios, por tu misericordia que se extiende, Señor, sobre nosotros. Amén. Pues dejo el lugar.